Estábamos en la espera, ya lo tenemos y le agradecemos. Sabemos que está con varias actividades, recorriendo varias comunidades, organizando lo que será este Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Te saludamos, Apauqui Castro, dirigente de comunicación de CONAIE. Buenos días. Buenos días. Buenos días, un gusto. Gracias por el espacio y perdón por el pequeño retraso por las fallas técnicas. Un gusto aquí para compartir. No te preocupes, sabemos justamente de las necesidades y las obligaciones que en este momento, y de las urgencias sobre todo que en este momento se tiene previo al Congreso de CONAIE. Apauqui, preguntarte, ¿cómo llega la organización indígena para estas elecciones? Bueno, yo creo que la CONAIE ahora más que nunca llega con una expectativa, no solamente al interno del movimiento indígena, sino a la expectativa de toda la ciudadanía y del país en general, y inclusive diríamos del mundo en general. Me parece que ahora atravesamos por una situación bastante diferente en los planteamientos que vamos sosteniendo. Y luego del último acontecimiento del mes de octubre, me parece que volvió a este escenario del posicionamiento que tiene la estructura y sobre todo el movimiento indígena como es la CONAIE, porque a veces se malentienden, ven a un indígena, creen que todo está vinculado, relacionado con la CONAIE. El país está conformado. Necesitamos que reactives tu audio, su audio. Si es que nos escuchas, que puedas reactivar el audio. Se nos fue. ¿Aló? Sí, ahí Perdón, te escuchamos. Se silenció. Sí. Tiene 3 organizaciones nacionales y ahí está la misma FEINE, la FENOCIN y obviamente la CONAIE. Nosotros respondemos por nuestra estructura. En ese sentido, llegamos con esta expectativa y ojalá salgan las decisiones más allá de sostener un apasionismo por una u otra persona. Me parece que lo que sí hemos logrado en este tiempo es demostrar la solidez en mantener una tendencia del sostener el principio del movimiento indígena, que es el proyecto político de la CONAIE. Vamos primero con los temas generales del Congreso. Si es que nos puede recordar los días que se realizará el Congreso, en qué comunidad. Sabemos que es en la provincia de Tungurahua, pero sobre todo este tema de la presencia de las delegaciones y lo que tuvieron ustedes del problema en la anterior convocatoria sobre este tema de los protocolos, estar en medio de la pandemia. El gobierno nacional les trasladó por un par de ocasiones, porque se iba a realizar en la provincia de Cotopaxi, se iba a realizar en la provincia de Pastaza, más específicamente en Unión Base. ¿Cómo a esta hora está la organización del Congreso de la Confederación? Sí, me parece que ahora tenemos, si bien un poco dificultades en la parte operativa, logística, sin embargo, por lo que la suspensión del Congreso anterior nos hizo perder prácticamente un número económico bastante alto, pero ahí tenemos la participación que se ha logrado sostener desde la acogida con todos nuestros compañeros que están en los territorios, digamos, en cuanto a la implementación de todos estos pedidos, planteamientos que se lo ha hecho. Y ahora, si bien nosotros estamos ya con la convocatoria oficial para realizarlo en la parroquia, en la Liga Parroquial de Salazaca, en el pueblo Salazaca, donde tendremos la posibilidad también de dar
la continuidad, si bien con todas nuestras delegaciones que van a participar. Hay un número estipulado de 1.400 como delegados oficiales, quienes tendrán voz y voto para, ¿no es cierto?, todas las decisiones que se puedan dar seguimiento en este séptimo congreso. Estoy seguro que, como estamos a la expectativa, habrán compañeros, personas, ciudadanos que pretendan ir inclusive hasta por curiosidad a esos espacios, pero me parece que nosotros sí mantendremos un estricto control, sobre todo por la pandemia que estamos atravesando, y ojalá no se tenga como estos desentendimientos o resentimientos porque no se les permite el acceso, porque hay una delegación oficial, delegados oficiales y fraternos, quienes tendrán la capacidad y toda la potestad de estar en este espacio de toma de decisiones. Esto nosotros, porque también estamos tomando en consideración las medidas de bioseguridad con la que cada uno de los participantes estarán actuando. Si bien está esta, ¿no es cierto?, si se quiere, por parte del sistema de salud y los COEs que han dado los planteamientos para tener el cuidado necesario, pero también nuestra estructura llevará su medicina, las medicinas ancestrales, cada pueblo, cada nacionalidad traerá para compartir. Y creo que con este entendimiento de la aplicación de las dos medicinas, obviamente saldremos con la precaución y con los cuidados necesarios. Me parece que más está la parte humana por un lado, pero la mayor fuerza que lo están poniendo ahora ha sido la parte política. Por eso nos hicieron que suspendamos obligatoriamente. El mismo COE Nacional nos dice que ustedes pueden hacer el Congreso donde no está decretado el estado de excepción. Por eso se había hecho el traslado de Cotopaxi a Pastaza. Lamentablemente luego ahí ya vimos las resoluciones del COE cantonal que decían que está prácticamente prohibido y que si es que se hacen tendrán inclusive la injerencia de la fuerza pública, militares y policías. O sea, no el gobierno, el que salió y está dando la continuidad de no velar realmente por el lado humano, sino por sus intereses, cuidar su bienestar, y ahí creo que hay una preocupación de quien asuma la conducción de la CONAIE. Tenemos 5 candidaturas, más allá de apasionismo, reitero, me parece que la estructura nuestra sabrá definir quién tiene que conducir esta organización que está ahora, como nunca antes, a la mirada de toda la población. Por una parte de los actores políticos, pero también de los medios, sobre todo de los medios tradicionales, que han tratado de polarizar, satanizar, caotizar las percepciones de una u otra postura. Y me parece que con eso nosotros tendremos los cuidados necesarios de la bioseguridad, pese a que en el Congreso suspendido ya se había invertido un buen monto económico. Ahora se está realizando con algunas inconsistencias, pero veremos cómo realmente salga en la elección del nuevo Consejo de Gobierno y los lineamientos del mandato que deben asumir. Apauqui, justamente por este tema de las injerencias políticas o por las posibles injerencias que pueda o sea, sentido alrededor de las elecciones de CONAIE, quería preguntarte, Tungurahua es un escenario, recientemente vimos que el gobierno de Lasso también recibió el bastón de mando en esta provincia. ¿Es un escenario conflictivo de alguna manera o pretende ser? En la campaña electoral hubo también una disputa de los candidatos por la figura de las mujeres indígenas, la figura de la organización indígena, de ver quién se llevaba más votos de este sector. Preguntarte justamente, ¿cómo ven ustedes? ¿Ha habido injerencia por parte de sectores políticos tradicionales, digámoslo así, dentro de la que es la elección del gobierno de CONAIE? Yo creo que hay una clara muestra a nivel interno, pero también hacia la opinión pública. El último acontecimiento de esta semana,
Se les ocurrió a la justicia de que tienen que poner asunto en el caso Antonio Vargas, cuando tenían una posición definido y tienen una posición definido, quieren centralizar, ¿no es cierto?, la atención en Pastaza, porque ahí están las 7 nacionalidades. Y me parece que este hecho, cuando tienen un proceso que vienen desde muchos años atrás, se les ocurre justo a una semana del Congreso, chuta, el Antonio está con este delito y hay que meterle preso. Si bien hay un consejo de gobierno, pero la vocería, la conducción siempre ha estado en coordinación con quienes están en la presidencia. Me parece que en ese ámbito nosotros sí notamos la injerencia y si se quiere usar la otra palabra más popular, el manoseo que pretenden hacerle a la CONAIE. Si bien más allá de Tungurahua, han existido en otros espacios, en otros territorios, que han hecho la entrega del bastón de mando. Reitero con esto, el hecho de que sea indígena no únicamente refiere que sea, ¿no es cierto?, integrante de la estructura de la CONAIE. Respetamos y cada organización creo que tiene su caminar, su trazado. Está la misma FEINE, la FENOCIN, y obviamente ahí nosotros lo que sí, sostendremos las decisiones de manera colectiva y obviamente ahí se darán los lineamientos en el Congreso y ahí quienes asuman la conducción de la CONAIE sabrán determinar y trazar la hoja de ruta de acuerdo, sincronizado con las necesidades que hay desde cada uno de los pueblos y nacionalidades, comunidades desde abajo. Y vamos con este tema de, ustedes han tenido un recorrido durante ya varias semanas por varias comunidades, por varios pueblos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema que lo han puesto como prioritario en la agenda política de lo que usted ha podido escuchar en este recorrido? Porque claro, de hecho existió una movilización hace pocos días en la provincia de Cotopaxi, nutrida movilización, importante movilización sobre algunos temas, del tema de los combustibles, también el tema agrícola, ¿no es cierto?, que está vinculado finalmente a la economía del país. ¿Cuál será un tema gravitante para las elecciones, para justo que estas propuestas? Son 5 candidatos y candidatas que a estas horas se van a presentar como propuestas colectivas para la presidencia de CONAIE. ¿Qué tema va a ser el que gire la balanza finalmente de exigencia desde los pueblos y nacionalidades? Sí, me parece que por un lado habrá este vínculo al entendimiento de la situación política. Ya no podemos decir que nuestra estructura o las comunidades tontamente se inclinan hacia el fanatismo. Hemos visto con mucha claridad las posturas que han tomado en estos últimos tiempos y en ese sentido hay necesidades urgentes que están afectando, ¿no es cierto?, a la realidad. Por ejemplo, el alza del precio de combustible va a ser uno de los temas determinantes. ¿Cuál es la postura? ¿Qué posicionamiento están, en cada uno de los candidatos y candidatas? Me parece que de ahí el otro eje transversal será prácticamente determinante la mirada que se ponga en torno a la defensa territorial. ¿Cuál es el entendimiento, ¿no es cierto?, de la aplicación de los derechos colectivos? No únicamente trazado en una mirada individual, sino cuál es la postura con la que sostienen, ¿no es cierto?, esta aplicación de los derechos colectivos. Tema autonomía territorial, tema de la administración de la justicia indígena, tema transporte comunitario, tema de la misma comunicación comunitaria, serán muchos de estos elementos que sean bastante determinantes. Nosotros hemos propuesto 5 ejes temáticos que obviamente previo a la instalación del 7º Congreso, allí los participantes, los delegados oficiales, tendrán que determinar. Por un lado está, por ejemplo, el eje político organizativo. ¿Cómo estamos a nivel interno de las organizaciones?
cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, nuestras amenazas, sobre todo en este proceso electoral, ¿qué hemos pasado? ¿Cómo hemos realmente tenido esa sincronía entre el lado electoral y el político organizativo, político electoral? Me parece que ese va a ser uno de los ejes que se ha puesto. Y de ahí lo otro está el ámbito de derechos, el tema de la educación, salud, transporte comunitario, justicia indígena. Todo esto tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con las realidades, sobre todo en la sierra, en la Amazonía y en la costa, que ahora lo vivimos. De ahí también está propuesto el tema de la economía, como una economía alternativa, popular, el tema del empleo, yo creo que turismo comunitario, todos estos aspectos se ha puesto como propuesta para debatir. Y obviamente está el otro eje del tejido internacional. Cómo no nos quedamos encerrados con una lectura local como país, sino trazamos hacia afuera, porque si no, acá caemos en una polarización de me cae bien esta visión y me cae bien esto, y descuidamos esta postura de, en términos políticos, ¿no es cierto?, de izquierda y derecha, y nos reducimos a decir que bueno, nosotros no somos ni de aquí ni de allá, no sé, proponemos otra alternativa, cuando hay cuestiones que nuestros taitas, nuestros mamas se definieron. Si leemos con claridad el proyecto político de 1994, hay un posicionamiento bastante definido. Nosotros no podemos decir, bueno, ellos en ese tiempo pensarían que sabría qué habría. Ahora ya estamos más letraditos, podemos mirar estas otras cosas. Me parece absurdo esos planteamientos que han inquestado dentro del movimiento indígena. Y ojalá con todos estos lineamientos se pueda, ¿no es cierto?, dar el mandato para que los nuevos compañeras que asuman la conducción del gobierno de los pueblos y nacionalidades puedan entrar en un, si se quiere, primeramente un entendimiento de gobierno a gobierno o conversaciones, pero que tenga esa, ¿no es cierto?, fuerza consolidada de la estructura base nuestra que agrupa a los 18 pueblos y 15 nacionalidades. Apauqui, y justamente, digamos, en este momento, en pro de las elecciones de CONAIE, se han dado muchas críticas, por ejemplo, a la procedencia de los candidatos, de las candidatas, incluso, digamos, se ha criticado su procedencia política, sus líneas de pensamiento, pero ¿qué esperar del próximo presidente o presidenta de CONAIE y del Consejo de Gobierno en general? ¿Qué líneas deberían tener como muy claras, tomando en cuenta justamente toda la importancia que la CONAIE ha tenido dentro del movimiento indígena y del país? Hay una claridad que nosotros aspiramos que se puedan sostener bajo mandatos, ¿no es cierto?, de las decisiones colectivas. Uno de los principios fundamentales, ahora hemos escuchado a todos los candidatos, candidatas, el mandar obedeciendo, pero eso ¿cómo realmente materializamos? El escuchar, ¿no es cierto?, los planteamientos que vienen desde abajo, que vienen desde las bases, y no únicamente quedarnos en lo discursivo del mandar obedeciendo. Y de ahí me parece que hay una claridad en esta coyuntura de estar atentos y no permitir más la implementación de políticas neoliberales, que hay, ¿no es cierto?, una postura bastante definida desde el movimiento indígena, reitero, desde el proyecto político de 1994. Eso creo que serían los condumios centrales que posibiliten, ¿no es cierto?, el entendimiento con las organizaciones de base, pero también con la sociedad en general que se han logrado identificar con la CONAIE. Sostener, ¿no es cierto?, una postura de desacuerdo a que no se privatice, no se entregue al libre mercado, al libre comercio, por ejemplo, las instituciones estatales. CNT, todos aquellos que ahora ya pretenden únicamente la salida a privatizarlo. Me parece que eso es cómo responder, darle satisfacción a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Creo que uno de los planteamientos centrales debe ser como estos posicionamientos. El realmente aplicar el principio, mandar obedeciendo, respetando las decisiones colectivas y tener una postura anticapitalista, ¿no es cierto?, inclusive antipatriarcal, que posibilite tejer
este sector popular, no únicamente pensando desde la visión étnica del movimiento indígena, sino con todos los sectores sociales populares. Me parece que eso podría ser una de las cartas de presentaciones de quienes asuman, sea compañero o compañera, la presidencia de la CONAIE. Clara la posición y lo escuchábamos, fundamental esta línea en tanto a lo miramos así. En estas horas el gobierno nacional está a la expectativa, y nombro como actor al gobierno nacional porque es quien administra la política pública, finalmente firma acuerdos, envía las leyes a la Asamblea Nacional, está al pendiente de lo que podría ser el actor contradictor por la agenda política, y la contradicción en la política no está mal. El descalificar esa contradicción y establecer términos racistas, hemos visto algunos actores que no los vamos a nombrar, comunicadores, periodistas y en redes sociales. Que les vaya bien en el Congreso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Estaremos atentos y atentas, el país estará atento a lo que suceda en las próximas horas. Ya nos comentarán y veremos cuál será la agenda que proponga la CONAIE. Muchísimas gracias a Pauqui Castro. Gracias a ustedes por permitirme en este espacio socializar estas ideas y que las decisiones que adopten, las de los delegados oficiales que participarán, sean acogidas y determinadas por quienes asuman la conducción de la CONAIE. Y obviamente a los medios alternativos, populares, que siempre han estado como conectados con los planteamientos desde las realidades. Muchas gracias y un gusto haber compartido este espacio.